Buenas. Qué tiempo sin verte por aquí. Bienvenido. Bueno. Comenzamos, si queréis. Bien, buenos días a todos y a todas. Como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de 25 de julio. En primer lugar, el Consejo de Gobierno le ha dado hoy el visto bueno al pronunciamiento sobre la tramitación de una nueva ley, la Ley de Cámaras de Comercio de Extremadura. Entendemos que las cámaras de comercio son imprescindibles para la actividad económica extremeña y deben, por tanto, adaptarse a la nueva realidad empresarial que tiene nuestra región para tener un papel más activo de apoyo a la pequeña y mediana empresa que, como saben, es la columna vertebral de la economía regional. Y lo hacemos además porque estamos obligados a hacer una nueva ley. Y quien incumplió este mandato fue el Gobierno anterior del popular José Antonio Monago, que estaba obligado como fecha máxima a realizar la modificación de la norma extremeña antes de 31 de enero del 2015 y eso no tuvo lugar. Por eso este Gobierno, nada más llegar, se puso a trabajar, a consensuar y a dialogar con las dos cámaras de comercio para poder escribir esta nueva norma que hoy tiene el pronunciamiento favorable del Consejo de Gobierno y, por tanto, a través de la autorización del presidente de la Junta, se manda al Consejo de Estado para que, una vez tenga el visto bueno de este órgano consultivo, pueda aprobarse definitivamente como proyecto de ley del Consejo de Gobierno y, por tanto, trasladar su tramitación a la Asamblea de Extremadura. Creemos, por tanto, que hacemos lo correcto, pues son 64.500 las empresas que hay en la región y que se ven afectadas por una norma como esta. ¿Qué novedades incluye este anteproyecto de ley? Por tanto, ¿qué novedades incluye esta futura ley que estimamos estará en disposición de ser enviada a la Asamblea de Extremadura y aprobada por el Consejo de Gobierno en el mes de octubre? Pues las novedades más importantes es que refuerza el carácter representativo de toda la actividad económica regional y no solo de un sector determinado, ya que establece el principio de adscripción obligatoria a todas las empresas a las cámaras provinciales sin que ello suponga para las empresas una obligación económica, que esto es importante. La norma estatal elimina esa obligatoriedad, pero nosotros mantenemos la obligatoriedad de adscripción que no conlleva ninguna obligación económica por parte de las empresas. Adapta el régimen electoral a la ley nacional, por tanto, las elecciones a las cámaras extremeñas se realizarán previsiblemente en el año 18 y esto además permitirá, en ese retraso que este Gobierno viene ahora a arreglar, que se puedan hacer también las elecciones nacionales, que no se podían realizar si no todas las comunidades autónomas tenían hechas las suyas. Como aquí no podíamos hacerlas por no haber adaptado la normativa a la legislación básica del Estado, pues estamos de alguna manera ordenando este deber no cumplido de haber cambiado la norma en la legislatura anterior. Establece un nuevo modelo de financiación de las cámaras que cuenta o que se basa en dos pilares fundamentales: la prestación de servicios a las empresas y trabajadores y las aportaciones voluntarias. Modifica la forma de elegir a los miembros del Pleno, que es el máximo órgano de representación de las cámaras. Con la nueva ley estará formado por 30 miembros, que serán 20 electivos, 6 representarán a empresas y personas de reconocido prestigio a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas de la región y 4 representarán a las empresas de mayor aportación voluntaria. Mantienen las cámaras de comercio su naturaleza de corporaciones de derecho público para que sigan desempeñando funciones público-administrativas como lo venían haciendo hasta ahora. Y como les dije hace un momento, la previsión del Consejo de Gobierno es que en el mes de octubre pueda ser aprobado este proyecto de ley y remitido a la Asamblea de Extremadura. En segundo lugar, también se trata de una nueva norma. En este caso no estamos enviando al Consejo de Estado
a petición de su visto bueno, sino que por vez primera, es decir, la comunicación previa al anteproyecto de ley. La primera vez que una nueva ley pasa por el Consejo de Gobierno es lo que hoy hemos tratado, hemos visto y hemos aprobado sobre la modificación de la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura. Se pretende adaptar la normativa de turismo a la realidad turística de nuestra comunidad autónoma. De esta manera, esta modificación puntual de la norma actual, se van a arbitrar nuevos instrumentos de lucha contra el fraude sobre los apartamentos turísticos y se da respuesta a los requerimientos normativos derivados de la directiva comunitaria con respecto a las garantías que deben prestar las agencias de viaje. Para la elaboración de este texto se ha establecido un diálogo directo con el sector del turismo de nuestra región y también se ha abordado esta modificación puntual de la norma que viene a mejorar un sector importantísimo para la economía regional en el seno del Consejo Regional de Turismo. Las principales modificaciones que entraña esta modificación puntual de la Ley de Turismo de Extremadura son las siguientes. Se posibilita, y esto es importante, ampliar las inversiones en el medio rural de los fondos FEDER. Actualmente la ley permite que los alojamientos rurales se desarrollen en núcleos con menos de 10.000 habitantes. Con la modificación que hoy tiene conocimiento por vez primera el Consejo de Gobierno e inicia lo que será su tramitación, podemos realizar inversiones con fondos FEDER en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, de 10.000 hasta 20.000 habitantes, inversiones en fondos FEDER. Se trata, por tanto, de un cambio sustancial que entendemos importante y que da respuesta a las demandas de los propios empresarios afectados por esa limitación de 10.000 habitantes que tenía la norma anterior y que vamos a modificar. Se homogeniza la actividad turística de los cafés-bares y cuando decimos se homogeniza, lo que hacemos es que se lo hacemos más fácil al empresario, que esa también es la tarea de quien legisla y de quien gobierna. Hasta ahora, quien tenía, por ejemplo, un restaurante-cafetería tenía que tramitar una declaración responsable al Ayuntamiento de la localidad donde está ubicado el negocio y otra a la Junta de Extremadura. Ahora se hará solamente a la Junta de Extremadura, por tanto, estamos unificando y estamos también simplificando el trámite burocrático de esta cuestión a los empresarios del sector del turismo, como así nos lo han demandado. El principio de transparencia también es importante en esta modificación puntual que realizamos de la Ley del Comercio, de tal manera que la comercialización de productos y servicios prestados por empresas turísticas deberán llevar el número de registro que como empresa turística figure en el registro de empresas turísticas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como saben, dependiente de la Dirección General de Turismo. Las plataformas orientadas a la venta de estos productos y servicios deben informar también del número de registro de la empresa en cuestión. Con esta modificación de la Ley de Turismo lo que pretendemos, por tanto, es contribuir al desarrollo económico de la región, favoreciendo las iniciativas empresariales innovadoras y seguras, luchando contra el fraude y favoreciendo los trámites a los empresarios que deseen ejercer su actividad en Extremadura, mejorando, por tanto, la calidad del turismo de nuestra región, un sector que crece, un sector que aporta riqueza y empleo a Extremadura y que, por tanto, necesita del acompañamiento y de las decisiones de un Gobierno que sabe que apostando por el turismo está apostando por la riqueza y por la creación de empleo. Extremadura recibió un total de 1.705.929 turistas en el año 16, lo que supone un incremento del 4,99% respecto del año anterior, respecto del año 15, unas cifras que suponen los mejores resultados y el mejor año turístico de la región en las últimas 30 temporadas. Por tanto, este es el camino desde la Administración regional, desde el Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara, cambiar cuantas normas sean necesarias para acompañar y para favorecer que el sector del turismo siga generando empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también distintas bases reguladoras de ayudas para la formación en práctica de distintos programas que pone en marcha Extremadura Avante, el programa de formación para nuevos profesionales en comercio exterior, que tiene dos líneas de ayuda distintas y un presupuesto global de 1.440.000 euros, y el programa Aula de Comercio, que tiene una única
línea de ayuda y que tiene un presupuesto de 1.900.000 euros. Todos los detalles de estos programas que vienen a fortalecer el sector del comercio y también a generar empleo, porque prepara a personas desempleadas que puedan realizar cualquier actividad vinculada al sector del comercio, pues son importantes y tienen el acompañamiento también de la Junta de Extremadura y de Avante en este caso. Y en último lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, aprueba hoy, la convocatoria de las ayudas individualizadas de transporte y o comedor escolar para el curso 17-18, que cuenta con una dotación económica de 1.200.000 euros, como ya recogía también la misma dotación en el curso pasado. Con estas ayudas pretendemos sufragar los gastos del traslado diario y de fin de semana del alumnado que no está dentro de las rutas de transporte escolar. Estas son las ayudas individualizadas, que es como coloquialmente las conocemos, y son para aquel alumnado que estudia en centros sostenidos con fondos públicos que no está dentro de las rutas de transporte escolar. Son ayudas de comedor que sufragarán los gastos de comedor de alumnos que estudian en centros donde no hay comedores de la Junta, sino de AMPAs o de ayuntamientos, y son las ayudas destinadas también a los alumnos de las enseñanzas obligatorias que cursen estudios con fondos sostenidos con fondos públicos con distintas modalidades. Se trata de aquellos alumnos que pasan toda la semana fuera de su domicilio familiar porque se encuentran en hogares, es decir, no estudian en el mismo sitio donde viven y, por tanto, son ayudas para el transporte de fin de semana o el transporte diario de aquellos alumnos que están fuera de lo que entendemos o conocemos por rutas escolares. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? De 2.400, los que sean. Ahí está la gratuidad y la universalidad de un sistema educativo por el que este Gobierno está apostando, que garantiza a los alumnos, vivan donde vivan, tengan las posibilidades económicas que tengan, puedan tener asegurado el transporte escolar, el comedor y, por tanto, puedan seguir cursando sus estudios con normalidad y no como ocurría en la legislatura pasada, donde había familias que tenían que tomar la triste decisión de pues no continuar por no poder pagar con los estudios de sus hijos. Y a partir de este momento, como siempre, atiendo sus preguntas. Venga. Buenos días, portavoz. La cifra de alumnos que se van a beneficiar de transporte y comedor, ¿cuál ha dicho? Disculpe, que no le escuché. La cifra de alumnos que se van a beneficiar de las ayudas. 2.400 son, aproximadamente. Vale. Y luego, nada que ver con el Consejo de Gobierno. Eran 3 preguntas rápidas. La valoración del Pacto de Estado de ayer contra la violencia machista. El brote de salmonela en Plasencia, si tenemos alguna novedad de cómo están los afectados. ¿Y cómo está la situación de las 35 horas de los empleados públicos en Extremadura, viendo lo que está pasando en Andalucía y lo que hace el Gobierno central? Gracias. Las 3 cosas son importantes, pero yo voy a empezar por el Pacto de Estado, que tantas veces he reclamado en esta mesa como portavoz del Ejecutivo regional. Estamos, no sé si decir de enhorabuena, pero esta sociedad no era digna y los gobernantes tampoco lo éramos si no éramos capaces de alcanzar un acuerdo para poner en marcha medidas y respuestas de celo público a una lacra que está acabando con la vida de tantas mujeres y que destroza la vida de tantas familias, porque siempre hablamos de las mujeres asesinadas y no hablamos de todo lo que quedan, empezando por los hijos menores de edad que se quedan sin sus madres asesinadas. Por tanto, la disposición de la Junta de Extremadura para que, en cuanto nos llamen, a la hora de poder poner en marcha esas 200 medidas que recoge el pacto y que entiendo han de hacerse con el conjunto de las administraciones, por tanto, con la colaboración imprescindible de las comunidades autónomas junto con el Gobierno de España y también de los ayuntamientos, que son las entidades más cercanas a los ciudadanos y muy importantes también. Por tanto, nuestro reconocimiento al esfuerzo que han hecho los grupos parlamentarios,
La ausencia de mayorías absolutas trae cosas buenas como esta, que se alcanzan acuerdos dejando atrás disputas partidistas que los ciudadanos no entienden con razón y que ponen por encima del interés de los partidos políticos el interés de la ciudadanía. El Partido Socialista, al que yo pertenezco y al que pertenece este Gobierno de Guillermo Fernández Vara, venía ya hace más de una legislatura reclamando un pacto de Estado contra la violencia machista, un pacto que debe perdurar independientemente de quién gobierne este país, hasta que haya una sola mujer que sufre violencia de género y hasta que haya una sola mujer, un solo menor que necesita de la respuesta de lo público y del servicio del conjunto de las administraciones para acabar con una lacra que nos hace cada día lamentar la pérdida de una mujer más y que hemos perdido demasiado tiempo. Por tanto, la disposición de la Junta de Extremadura para trabajar con el Gobierno de España y con el conjunto de las comunidades autónomas en la puesta en marcha de esas 200 medidas que recoge este Pacto de Estado, que creo que es un paso importante y creo que los ciudadanos así lo valorarán. Respecto del caso de Plasencia, en estos momentos hay una señora que permanece ingresada, pero que probablemente nos dicen desde el Servicio Extremeño de Salud que será dada de alta en las próximas horas. Y como siempre que ocurre algo así, hay una investigación y, por tanto, dejemos que quienes son los responsables sanitarios investiguen y cuando tengamos la información correspondiente siempre se la daremos a petición de los medios de comunicación, como no podía ser de otra manera. Me preguntaba cómo está el tema de las 35 horas. Está en conversación, como ya dijimos, en el debate del Estado de la región, en el discurso del presidente Fernández Vara, y como dijimos cuando aprobamos esa moción que pedía al Gobierno de España la devolución de las competencias a las comunidades autónomas. Al mismo tiempo que solicitamos esa devolución de competencias al Gobierno de España, estamos sentados hablando con los sindicatos para la puesta en marcha de ese plan de formación online y, por tanto, de esa negociación para ir tomando medidas que culminen en la consecución de lo que serían las 35 horas, reivindicación de los funcionarios de esta región y promesa de este partido que gobierna esta región, que es el Partido Socialista. En estos momentos, no. Lo vamos a consultar después de la rueda de prensa, por no meter la pata en una cuestión que, como atañe a todas las consejerías, no quisiera yo meter la pata, pero al término de la rueda de prensa, Consuelo, aclaramos cuántas dudas me suscita en estos momentos esta cuestión. No todos los empleados públicos, muy probablemente. Pero como no todos y afecta a distintas consejerías, yo, que no tengo por qué tener todas las respuestas, prefiero decirle que no la tengo. Entonces, como no la tengo, al término de la rueda de prensa le doy la correcta, aunque no la podamos tener para los gráficos y solo para los escritos, pero es preferible en una cuestión como esta que esta portavoz no meta la pata. Por eso, después de la rueda de prensa, yo le doy la contestación correcta. Más cocina. Sí. Ahora sí. Preguntar, ¿en qué punto, en qué trámite, porque no me ha quedado claro, está la modificación puntual de la Ley de Desarrollo Turístico? Hablaste de que, ¿en qué punto jurídico nos encontramos? ¿En qué trámite? Modificación puntual de la Ley de Desarrollo Turístico. La Ley de Turismo de Extremadura. ¿En qué punto de trámite administrativo burocrático nos encontramos? Nos encontramos en el conocimiento previo, que se llama. El conocimiento previo es cuando el consejero del ramo trae por vez primera un texto normativo, sea un nuevo proyecto de ley o una modificación de una ley en vigor, al Consejo de Gobierno. Después de eso tiene que ir a exposición pública, portal de transparencia. Cuando acabe ese proceso de portal de transparencia, exposición pública, vuelve a venir al Consejo de Gobierno, que es en el momento en que el Consejo de Gobierno recaba, por conducto del presidente de la Junta, que así es como lo ponen las mociones del Consejo de Gobierno, la autorización necesaria, que solo puede autorizar el presidente, para solicitar al Consejo de Estado el informe. Y cuando viene ya del Consejo de Estado con todos los informes pertinentes, que sabes que he oído el Consejo de Estado, que no obliga,
no es preceptivo, entonces vaya como proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Y cuando se aprueba como proyecto de ley del Consejo de Gobierno, se da traslado para su tramitación parlamentaria a la Asamblea de Extremadura. Es muy enredoso, lo es. Las leyes llevan un trámite muy largo y son muchos los funcionarios que trabajan en el trámite de una norma con muchos informes que hay que hacer, pero lo importante es que están en exposición pública, que quizás muchas veces eso pasa inadvertido, no para ustedes los periodistas, pero sí para los ciudadanos, en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura. Sí, yo quería preguntarle por la negociación de los presupuestos que se abre hoy. ¿Cómo afronta el Gobierno extremeño esa negociación? Si cree que con lo que ha ocurrido en los 2 últimos años es posible alcanzar un acuerdo con Podemos. Y si se va a ampliar esa negociación al resto de fuerzas políticas en la Asamblea, especialmente al PP. Y si es así, si hay fecha para la reunión. En unos minutos nos iremos y comenzaremos en la Asamblea de Extremadura esa primera reunión de negociación de los presupuestos. Mire, para el Gobierno de la Junta de Extremadura esta situación no es nueva. Tanto si hay actitudes nuevas que vienen a mejorar esta situación repetida por tercera vez, bienvenida sea. Es decir, la posición de la Junta de Extremadura ante el inicio de la negociación y tramitación de los presupuestos generales para nuestra comunidad autónoma para el año 18 es la misma que desde el primer presupuesto que tuvimos que hacer. ¿Por qué? Porque este Gobierno no tiene mayoría absoluta. Y como el primer año nos echaron para atrás el proyecto de ley, pues ya se lo habéis oído al presidente muchas veces, aprendimos de los errores y desde entonces nosotros, perdón, desde que nos pasó aquello en el primer año, venimos con el mismo, vaya por Dios, con la misma disposición a negociar con todos los grupos por igual. Por tanto, el que no quiere negociar, lo que no tiene que hacer es criticar que los demás negocien, digo yo. Que no hablen tanto y hagan tanto ruido innecesario. Quienes dicen que son el principal partido de la oposición, que hacen una oposición constructiva, o eso nos dicen algunas veces, aunque a veces no se sabe muy bien dónde está el PP, ¿no? Lo digo porque dicen una cosa por la mañana y otra por la tarde y al día siguiente otra. Entonces, sí, el Gobierno tiene su mano tendida. Sí que me ha dado bien, perdóname. El Gobierno tiene su mano tendida por igual al conjunto de las fuerzas políticas que se sientan en la Asamblea de Extremadura. Ha habido un grupo que ha mostrado, en este caso el Grupo Podemos, interés de manera pronta por sentarnos a hablar y el Gobierno siempre está dispuesto a sentarse a hablar. ¿Con quién? Con aquel que se lo solicite, con aquel que quiera negociar, con aquel que quiera mejorar la vida de los extremeños. Ahora, el que no quiere negociar, lo que no puede estar criticando es que los demás quieren negociar. No es sensato. Por tanto, predecir qué va a ocurrir en esta negociación, eso es muy complicado, porque además las cosas hoy son muy cambiantes, ¿no? La actitud del Gobierno, ya les digo yo, que va a ser la del entendimiento, el diálogo y ser capaces de sacar unos presupuestos en el 2018 que nos permitan seguir mejorando la vida de esta región. Hemos mejorado las cuentas, hemos mejorado la vida de la gente, hemos recuperado los derechos perdidos y el año 18 tiene que ser un año de impulso y de mejora de la economía. Y esa es nuestra hoja de ruta, que no la podemos hacer solos porque no tenemos mayoría. Por tanto, nuestra invitación es a todos los grupos parlamentarios. Pero insisto, quien no tiene predisposición a negociar, hombre, pues que no critique los que sí quieren hacerlo y trabajar, ¿no? Luego cada uno que tome la posición que legítimamente tenga que tomar como partido político y, por tanto, también representantes de muchos ciudadanos en la Asamblea de Extremadura. No sé si te aclaré las cuestiones que me hacías. ¿Más cosas? Muy bien, gracias.